Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues casi un poquito por aclamación popular, ¿no? Traemos de vuelta a Dimash. De hecho, esta es una de las canciones que nos han pedido. Bueno, han pedido un montón de canciones. Sí, sí. Estamos un poquito abrumados, ¿no? Por la expectación que ha generado Dimash. No es para menos, ¿no? Porque es una voz que incomparable. Realmente poca gente en el mundo puede tener ni parecido, ¿no? Estás haciendo Es así como que no. complicado, es que es complicado igualar a este chico. Así que bueno, la canción se llama De hecho, mucha SOS gente le considera el vocalista número uno del mundo, del que mundo. ya hablamos de las escalas que tiene, que va desde el más agudo que una soprano a lo que es un tenor. Es que menudo rango vocal que tiene este chico. Bueno, de hecho ha hecho graves que por ahí anda coqueteando entre el barítono y el bajo. Bueno, pues SOS se llama la canción y bueno, vamos a escucharlo. Esto es un directo, creo que es un programa de televisión. Como seguramente pase, en los comentarios nos darán No, todo tipo no de lo detalles del verás, sí. programa. Yo creo que es el Singer este de la Ujú. televisión china. Sí, bueno, nos comentaron de que, de hecho, habíamos reaccionado a otro cantante y tal, y era el mismo concurso, pero en años diferentes. Creo que Dimash estuvo en 2017, pero sin embargo fue a cantar de invitado al año siguiente o algo por el estilo. Sí, Chen Yu Hua era el... Efectivamente, que bueno, no O sé. Hua Chen Yu, es que Bueno, nunca... y de hecho en comentarios le llaman Juá Juá, dos veces Juá. Así Sí, que es verdad. tam- no sé si es Juá Juá para los amigos o cómo va el tema. Pero bueno, así que bueno, os traemos aquí SOS y ahora lo comentaremos, reaccionaremos, analizaremos y todo lo que podamos hacer disfrutando de esta magnífica voz, este cantante espectacular. Así que amigos... Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, por favor, para apoyar el canal, suscribiros, muy importante para poder crecer, y nada, la campanita para no perderos ninguna reacción. Vamos allá. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un derrière en détresse. Plus généreux que sur terre, je me très besoin. Tiempo muerto, ahora lo pongo desde el principio. ¿Está cantando en francés? Pues no lo Parece sé. francés. Bueno, Como nos pusieron que cantan 15 idiomas, claro, eso es lo pues, que pues leí que vete tú a saber. me quedé un poco flipado. Pero es que está cantando en francés. Sí, claro, y además el título... Sí, pues no era el programa chino que he dicho yo. Nada, pues ya está. Tarjeta amarilla, David. Vamos a darle otra vez desde el principio, que me ha pillado muy de sorpresa. Yo pensaba que iba a ser de otra manera, pero cantando en francés, oye, tiene muchísimo mérito. Venga, empezamos de nuevo. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le
ahora lo pongo para atrás un poquito. Madre Madre mía. mía. Sí, a ver, porque empieza muy suave, gestionando el aire. eh, Luego va increciendo con lo que serían los agudos. Llega pues a un rango muy alto. Todo con una voz muy controlada, el aire gestionado de una manera magnífica, controlando el impulso, la proyección, un control fantástico. Empieza a sacarse unos graves, que es un contraste tremendo. De hecho, cuando ha estado cantando, en el trozo que llevamos, que es de aproximadamente minuto y medio más o menos, es como si tú cierras los ojos, es como si escucharas a cantar a cuatro o cinco personas distintas, ¿no? Por los diferentes De hecho, yo creo rangos y que contrapuntos. la voz normal suya debería ser la que estaba cantando ahora mismo. Ahora mismo, sí, 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 es su voz, Su voz digamos, de pecho, ¿no? más natural, sí. Se dice. Em, es que claro, además, como domina, hace unos viajes vocales en los que te mueve por el lírico, por el pop, por la Por ópera, la ópera. utiliza Sí, sí. falsete, utiliza todo tipo de técnicas vocales, claro. Y ahora entraríamos dentro de lo que sería el tema en cuestión. Por lo visto, pues la letra original habla de un ser perdido, de alguien que no entiende su lugar en el mundo, habla de desesperación existencial, habla de necesitar ayuda y de ahí viene el SOS. Y claro, Dimash lo que te está transmitiendo es una mezcla de fragilidad y de vulnerabilidad profunda. Es como, claro, es una manera súper emocionante de interpretar pues el dolor, expresar la soledad, y claro, te amplifica la angustia con una técnica vocal que te deja, am, a mí me ha dejado, bueno, estoy con los vellos de punta Sí, sí, yo. y claro, es desgarrador, luego ya pues vamos a analizar un Es, poquito, porque claro, es que vaya sí, escala que tiene es que va de un rango al contrario totalmente, claro, pasando por todos los rangos intermedios y dices, pero este hombre, ¿cómo puede hacer eso? claro, claro. De hecho, lo que tú has dicho, la voz de pecho, mira, la puedes identificar sobre todo al principio, ese cantar casi susurrado con mucha sensibilidad, que está representando al final la fragilidad, ¿no? del protagonista, que es él en este caso. Después va mezclando registros de voz conforme iba creciendo el dramatismo. Dimash empieza pues con una mezcla muy muy poderosa, pero muy fluida y le permite subir sin esfuerzo, ¿no? Aparente, Es pero que, todo eso es una técnica fabulosa. mira que en otras las vocalistas que solemos escuchar en el canal allí en Japón, Sí. que hay muchas que cambian el registro ahí de guturales, por ejemplo, a melódico y sin esfuerzo. Ujú. Pues este hombre lo hace, pero con todos los rangos Con, de toda la escala. con todo. Sí. Luego hay una cosa que me llama la atención, es creo que se llama el belting, que es cuando haces esas notas explosivas a unos agudos tremendos, como hace él, que eso se utiliza principalmente voz de pecho, bueno, a veces voz mixta, pero de pronto hace un sonido súper potente, súper brillante, con unas notas agudas tremendas, que es lo que hace él. Y otra cosa también que te vuela la cabeza es el falsete, como
Y mira que yo siempre digo que Michael Kiske es el rey del falsete. Bueno, espérate, con permiso de Dimash. Lo han destronado, creo, ¿eh? Sí, 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 madre de Dios. Aquí, Dimash es único. Tiene una voz de cabeza cristalina, súper afinada, al milímetro. Am, y bueno, vamos a seguir viendo, pero bueno, es flipante. Venga, vamos a darle. Avec nos bandes dessinées, secondes ont fil, tu métamorphoses, je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire. Oh yeah. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Je crois pas qu'elle est trop. Pardon de notre monde. ¿Y ahora qué decimos? Ha habido un Madre momento. mía. eh, Lo de las alas de Ángel ahí me ha dejado totalmente perplejo. sí, esto, que vaya efectos que de hecho movían la cámara y seguía moviéndose como si realmente las tuviera pegadas. Sí, 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 sí. Em, Impresionante la realización, pero es que en ese momento de lo de las alas ha hecho un agudo sobre el agudo que ha sido casi como en una frecuencia sonora que digo un poco más y lo van a escuchar Los perros. los perros, van a aullar desde el otro lado del plató, ¿vale? Es decir, madre mía, vamos a ver si Escúchame, luego. yo creo que ese agudo, cualquier soprano del mundo tendría problemas para llegar a eso. Y Totalmente. siendo mujeres, claro, la voz de mujeres siempre es más aguda. Es una octava Pero, más aguda, sí. pero lo de este chico, de verdad, es que te quedas aquí sin palabras. Yo no sé qué decir. Claro, es que está alcanzando notas sobrehumanas en forma musical, ¿no?
El control del vibrato es impresionante también. Muy fino para intensificar la emoción, ¿no? En las palabras clave. La dinámica es perfecta, va desde el pianísimo al fortísimo de manera natural, como si estuviera casi respirando música. En la interpretación, es que él es capaz de mm, expresar vulnerabilidad, miedo, la sensación de ser diferente, el estar buscando respuestas, ese grito desesperado desde dentro, el llanto musical. Después, sí, claro, está su mirada, cómo respira, la postura, el control con el micrófono, la quietud dramática. Es como un actor de teatro musical, ¿vale? Pero llevado al, al máximo, ¿no? A ver si recupero ese momento de ese agudo que me dejó flipando y encima con lo de las alas. A ver si lo recupero. Dice, ¿tú esto qué es? ¿Esto qué es? Em, Es solo un segundo, pero sí, 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 pero te deja flipado. Vamos a repetirlo. claro, Además, en estéreo, el que lo esté escuchando con auriculares, va el, pasando de un auricular a otro. el paneo, ¿vale? Es como, como si estuvieras en una habitación en la que va rebotando el sonido y de pronto aparece por aquí, te aparece por aquí y queda impresionante, de verdad. Pourquoi j'ai fait, pourquoi je meurs. Hay una cosa que me ha llamado la atención y es este momento en el que él te está casi narrando, te está hablando, te está abriendo su corazón y el movimiento de los ojos es como si realmente estuviera evocando pensamientos, recuerdos, ¿vale? Y te lo está diciendo en el momento, es decir, no parece para nada que es que se ha aprendido una letra y te la está cantando. Fíjate. Pourquoi j'ai fait, pourquoi je meurs. Fíjate la mirada ahora. Estás recordando. Pourquoi j'ai ri, pourquoi j'ai pleuré. Todo es el lenguaje corporal em, cuando está aquí, mirando hacia abajo, evocando la tristeza, y de pronto se pone de lado, mueve el brazo. El mover el brazo es un símil como si fuera también un ala, ¿vale? Pero lo está haciendo él con el cuerpo, está adquiriendo otra actitud, con el lenguaje corporal te está ya diciendo estamos aquí en otra fase de la canción. Sí. Es impresionante. Bueno, y ese grave, digo, ¿de dónde ha sacado ese grave? ¿Vale? Ese grave es de un bajo bajo, ¿vale? Ni barítono ni porras, es decir, es de un bajo. Escúchame, mira, aquí me pone, porque busca ahí le he preguntado al copilot Vale, y me bien. pone rango vocal. Ujú. Dimas despliega más de 5 octavas, pasando de notas graves a agudos angelicales y registros de ópera. Sí, 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 5 octavas, ¿eh? claro. Claro, ya habría que ver exactamente eh, de qué nota a qué nota, ¿no? Sí, claro. Son los que sepan. Yo no tengo el gusto. Vale.
Yo solo Mira, me quedo ahí pasmado es- viendo lo que hace, ¿eh? espérate, que vamos a doblar la apuesta, ¿vale? El rango actual de Dimash es de 6 octavas y 3 notas más. Es decir, va desde el La 1 al Re 8 o incluso el Mi 8. Para que te hagas una idea, el Mi 8 son los agudos de los delfines. Bueno, ha hecho ahí una pequeña muestra Eh, de esto- un segundo, sí, sí. em, ahí lo llevas, ahí lo Es llevas. increíble. Madre mía. Claro, es que ya habría que... claro, es que mira, a ver, ¿cómo lo explico esto? Está la voz, está el registro más grave que hemos escuchado, ¿vale? Luego estaría la voz de pecho, luego estaría el registro mixto, luego estaría la voz de cabeza, luego estaría el falsete, ¿vale? Ajá. Por encima de eso estarían los subarmónicos y luego está el que se le dice whistle voice, que es el silbido este que he dicho yo, lo de los delfines, pero vamos, también los típicos super agudos que te hacía María Carey, ¿me entiendes, no? A lo que me refiero, Sí, sí. pues ese estilo. Pero María Carey es una mujer, entonces, y son agudos, muy agudos para una mujer, y él alcanza eso, entonces, esto es una locura. Bueno, pues estamos hablando de un control técnico extremo. Mira que yo había visto alguna canción, pero meterte a analizar lo que canta es que es, Claro, claro. es alucinante. La cuestión es que no solamente tiene el rango, sino es que lo usa musicalmente de forma adecuada, Sí, claro. ¿sabes? Lo usa como lo tiene que usar, ¿eh? Para que nos entendamos, es muy típico, por ejemplo, en el metal, el cantante empieza pegando un súper agudo, pero eso no va realmente a ningún sitio, es simplemente para decir aquí estoy yo, ¿vale? Sí, para lucirse un poco, Pero pero él le da sentido, sí, sí. ¿vale? Es decir, Madre mía. em, cosas muy importantes de Dimash, él puede cambiar de registro sin que se note. ¿Vale? Es decir, en las transiciones de un tipo de voz a otra y todo eso, también controla tanto la potencia como la delicadeza por igual. Eh, una cosa muy importante es que no sacrifica emoción por técnica. Eso también es importante. Pues el tío te interpreta y te emociona. Yo Sí, sí. un poco más y me pongo a llorar con él, ¿vale? Y cada nota con su intención dramática pertinente, ¿no? De hecho, mira, aquí uno de los músicos que este se va a poner a llorar también en un momento, ¿vale? Como No diciendo, hace falta ponerse a llorar. Seguro que tiene la piel de gallina igual que la teníamos nosotros. Y luego encima los efectos que le han puesto detrás, lo de sí, las sí, alas, cuando cambiaba no, no, sí, al sí, fuego, a los rayos, todo ha sido espectacular, todo espectacular, increíble. increíble. Bueno, pues amigos, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Ya sabéis, si os ha gustado, se agradece el like para que el canal siga creciendo, para que YouTube lo siga recomendando. Suscribiros, por favor, los que no lo hayáis hecho. Es importante para que
pues si os gusta Dimash, porque más gente lo conozca, ¿vale? Y seamos cada vez una comunidad mayor. Y bueno, la campanita que señala aquí David para que no os perdáis ninguna reacción. Ya sabéis, amigos, Efectivamente. dos formas de apoyarnos. Básicamente, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, que tiene dos niveles. En el primero podéis ver las reacciones antes de tiempo, es decir, antes que oficialmente estén publicadas, vosotros ya las podéis ver. Y luego está el contenido extra que vamos subiendo. De vez en cuando, pues vamos subiendo canciones solamente para los miembros. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. ¿Qué es esto? Pues que dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas que se hacen en un periodo de un mes, desde el día que te haces Patreon hasta 30 días después. Y luego está, pues, qué bueno, que de vez en cuando salta una publicidad, ¿vale? De las canciones. Si la podéis ver, pues os lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar más reacciones. Y bueno, pues gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.